Buenas noches, profesor. Mi nombre es Juan Camilo da Costa y a continuación le voy a explicar acerca de la cultura organizacional junto a mis compañeros. Bueno, ¿qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional es el conjunto de valores y normas compartidas que controlan las interacciones entre los miembros o trabajadores en una organización, ¿sí? La cultura organizacional es fundamental a la hora de tener en cuenta el funcionamiento de algunos procesos o las relaciones que se tienen entre los individuos de la organización. ¿Por qué? Porque mediante una buena cultura organizacional se puede establecer un buen ambiente laboral. ¿Por qué? Porque mediante los buenos valores, los buenos principios que se tengan dentro de la organización y que tengan los trabajos claramente los trabajadores dentro de la organización, esto puede mejorar mucho más la eficiencia dentro de la organización. ¿Por qué? Porque si un trabajador tiene bien plantados sus principios y valores, va a ejecutar de buena manera su labor, así ahorrando tiempo, dinero y en algunos casos estrés laboral a sus próximos ejecutores de su proceso. Bueno, profe, yo te voy a hablar acerca de los valores y normas de una organización, ¿sí? Cómo importan en la cultura organizacional. Básicamente, los valores son muy importantes para la cultura organizacional, ya que son las creencias, todo el conjunto de ideas, ¿sí? Que se tienen hacia las conductas específicas y los fines y objetivos y pues la existencia propia de una compañía, de una organización, ¿sí? Entre los valores pues de la cultura tenemos el valor terminal y el valor instrumental. En el valor terminal nos referimos a los objetivos, ¿sí? A las metas finales de una organización, ¿sí? Ahí tenemos lo que es calidad, lo que es prestigio, ¿sí? Y tenemos los valores instrumentales, que básicamente estos valores instrumentales son el comportamiento deseado que se espera de los colaboradores de la organización, ¿sí? Entonces está ser útil, ¿sí? Tener un buen rendimiento laboral, mm, y pues básicamente esto. Y también tenemos las normas. Las normas son muy importantes porque son puntualmente lo que especifica qué conductas son aceptables dentro de una organización y cuáles conductas no lo son. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Juan Camilo da Costa y el día de hoy le voy a exponer acerca de la cultura organizacional y el por qué no debemos copiarla de otras empresas. Bueno, en algunos casos u ocasiones los líderes intentan copiar la estructura y la cultura organizacional, ya que pues ven que la otra empresa está teniendo un poco más de éxito económico, reconocimiento y pues demás aspectos. Pero bueno, esto no es eh, como muy apropiado para implementar en nuestra organización. ¿Por qué? Porque la cultura está directamente relacionada con los valores, principios y creencias de nuestros funcionarios, directivos e inversionistas, ¿sí? Entonces, con base a la cultura organizacional, se puede establecer un ambiente laboral un poco más ameno, podemos diferenciar nuestros productos y hacerle saber al consumidor cómo somos en verdad, qué tipo de empresa somos y qué son nuestras intenciones al momento de distribuir nuestro producto o servicio con ellos. Cómo transmitir la cultura organizacional. Básicamente, la cultura organizacional se puede transmitir de muchas maneras, ¿sí? Como lo decía Robert Maury en la conferencia TEX acerca del meta de liderazgo, que hablaba acerca que la cultura se podía transmitir en conversaciones, ¿sí? O en actividades que se hacen con otros colaboradores de la organización, que se transmitía la cultura a través de estar viendo o oír acerca de cómo es la cultura o de cómo es el afecto hacia la organización. Y también podemos ver la cultura organizacional, cómo transmitir la cultura organizacional a través de contar historias, de hacer ritos o reuniones para reforzar exactamente la cultura, utilizar ciertos símbolos o signos, crear un lenguaje propio de la organización, ¿sí?
Todas estas herramientas son buenas para transmitir la cultura y son efectivas. También cómo se puede transmitir las malas actitudes, como lo veíamos en el video de las actitudes negativas, ¿sí? Que pueden afectar directamente a la organización, ¿sí? Es como un virus, ambas, la cultura y las malas actitudes, se transmiten muy fácilmente a través de actitudes, a través de formas de hacer las cosas, a través de conversaciones, ¿sí? Bueno, a continuación les voy a explicar acerca de la ética organizacional. Bueno, esta depende directamente de los valores, las creencias y las reglas morales que sus individuos o funcionarios tengan, ¿sí? Ya que esto refleja que su comportamiento profesional como individual dentro de la organización sea totalmente transparente a la hora de realizar su cargo, ¿sí? La ética organizacional es fundamental a la hora de ejercer un cargo. ¿Por qué? Porque mediante este el consumidor va a tener un mejor, una mejor calidad, un mejor rendimiento de su producto, ya que su trabajador, nuestro trabajador, está haciendo su trabajo de manera ética y correcta. Bueno, también vamos a hablar un poco sobre la RSE, que es la responsabilidad social empresarial. Am, la RSE es muy importante porque pues ayuda a promover el bienestar con todos los stakeholders, con todos los grupos de interés. Y es súper importante porque, bueno, esto puede atraer muchos beneficios a la organización, desde utilidades para la organización hasta solidaridad en la misma organización. Hay que tener en cuenta que esos beneficios que se dan en la parte de la organización utilizando una RSE, lo que ayudan es que se genera una eficiencia y una eficacia, o sea, se genera una efectividad al fin y al cabo, porque la RSE lo que nos va a decir es que, bueno, usted y toda su organización deben elaborar un excelente plan para que entre todos exista una sinergia y tratar de que todas las personas y grupos de interés que están en su organización mm, logren el mismo objetivo, haciendo que la organización también no solamente promueva bienestar, sino que al mismo tiempo se airee y genere una muy buena solidaridad y un grupo activo de personas que está dispuesta a ayudar a la organización y que a fin últimas van a hacer que el consumidor final que tenga también esté muchísimo más feliz respecto a su producto o servicio, gracias a que la RSE va a ayudar a que la organización prospere tanto a corto plazo como a largo plazo. Organizacional es el proceso mediante el cual las organizaciones se mueven en su estado actual a un estado diferente, a un estado nuevo, en el cual es que les permita aumentar su eficiencia y en consecuencia aumentar su utilidad, ¿sí? El cambio organizacional es fundamental en una organización, ya que en tiempos de crisis o de contingencia está obligada a adaptarse a su medio ambiente. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las fuerzas del cambio, pero primero quiero enfatizar en que en la humanidad como tal siempre va a haber cambio. El cambio es algo constante en la humanidad, siempre hay evolución, ¿sí? Por lo tanto, el cambio es algo que las organizaciones deben tener muy presente y deben entender las fuerzas del cambio. En este caso hay dos generales, que son la fuerza externa y la fuerza interna. Externa es todo lo que sucede fuera de la organización, ¿sí? Pero que, que afecta a la organización. Y las fuerzas internas es todo lo que dentro de la organización afecta y amerita un cambio, ¿sí? Tenemos muchas fuerzas conocidas y muy reconocidas, que son las fuerzas éticas, demográficas y sociales, las fuerzas económicas, políticas, todo lo que tiene que ver con leyes y políticas nuevas, son fuerzas que ameritan un cambio. Y también tenemos las fuerzas competitivas, que en el sector de los negocios es muy importante, ya que es cómo yo como organización tengo que cambiar para mejorar y poder ser mejor que mi competencia, ¿sí? En tres puntos: en la eficacia, calidad
y en la innovación. Cuando estamos hablando de la resistencia al cambio, hablamos de la disminución de la eficacia de la organización y hablamos de que se reduce sus posibilidades de supervivencia. ¿Pero por qué? Bueno, en breve, explicándolo, surge primero del poder y el conflicto. Surge porque el poder y el conflicto generan una resistencia. También porque se da mucho en las estructuras mecanicistas en donde hay una cultura organizacional arraigada que hace que el cambio, pues, bueno, haya una resistencia al cambio mismo. Y todo esto se puede generar, digamos que en parte por lo que hay normas de grupo y hay cohesión grupal. Las normas de grupo y cohesión grupal lo que van a realizar, como lo decían estos Mayo, son grupos informales en los cuales se puede obtener sus ventajas como sus desventajas. En este caso, habría una desventaja por normas de grupo que deciden resistirse al cambio. También se puede dar a nivel individual por la incertidumbre, por los hábitos y la percepción. Claramente la incertidumbre tiene que ver mucho con la parte del riesgo y con el miedo a tener ese cambio. Y sobre todo también la parte de los hábitos, que hablamos del poder de los hábitos, se da muchísimo sobre la zona de confort. Por tanto, es muy importante tenerlo en cuenta también como la percepción en el modo en que se ve ese cambio que se va a realizar. La teoría de Lewin establece que dos fuerzas opositoras determinan el cambio, ¿sí? Los gerentes o administradores deben encontrar la forma o la manera de que la fuerza del cambio sea mayor a la resistencia, ¿sí? Ya que mediante esta fuerza al cambio, la empresa o la organización puede desarrollar su potencial con iniciativas, ideas de sus funcionarios o de sus líderes. ¿Por qué es importante el cambio? El tiempo de contingencia que estamos desarrollando ahorita, por ejemplo, con el coronavirus, es un claro ejemplo de que cualquier cosa que no podamos ver o observar mediante la perspectiva pueda afectarnos nosotros como empresarios. Por esa razón debemos establecer un cambio constante en nuestros métodos de elaboración, de gerencia y de productos. Siguiendo con el tema, hablando del cambio evolutivo y el cambio revolucionario, ¿sí? Son dos cambios que existen y que puede elaborar la organización. Hay que tener en cuenta que estos cambios solamente se pueden dar dependiendo de la organización y dependiendo de la edad de la organización, porque no es posible obtener un cambio evolutivo cuando se está iniciando un producto que tener un cambio revolucionario cuando la empresa está eh, en un punto de maduración. Por tanto, hay que tener en cuenta los diferentes cambios que se pueden dar en la organización y cómo afrontarlos. Sobre todo, bueno, el cambio evolutivo es un cambio gradual. Se puede usar técnicas, por ejemplo, la del TKM, que hablamos de Deming, del ciclo de Deming, en el que hablamos de calidad total. También hablamos de trabajadores flexibles, o sea que estamos hablando realmente de hacer un cambio evolutivo, pero un cambio evolutivo que construya una estructura orgánica. Y aparte, hablamos de un sistema sociotécnico, o sea, en este caso estamos hablando de cambiar el rol y de la tarea para aumentar la efectividad. Pero bueno, estos cambios de rol y de tarea realmente no se pueden hacer en una estructura mecanicista tan fácil y no mucho menos con una cultura organizacional que está muy arraigada. Por eso estos cambios evolutivos graduales se llevan con bastante tiempo y estos deberían llevarse sobre todo con organizaciones en las cuales hay muchísima resistencia al cambio, ¿no?